Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Cristóbal Paniagua, maestro de educación física por más de 20 años en el Colegio Padre Segrí de Nigua. Paniagua, amante del marisco y dedicado por entero a contribuir a la juventud y al municipio de Nigua a través del deporte. Cristóbal nació un 16 de octubre del año 1972. Es esposo de la licenciada Miguelina Hinojosa. Es padre además de 4 hijos a quienes ama con locura. También es actualmente el secretario de la Junta Electoral de Nigua. Paniagua, en un momento determinado de su vida, fue guía y sustento de sus hermanos. Comunidad Informativa se complace en presentarles una emotiva entrevista con el hombre que amó y amará por siempre a su madre Bernarda Cubilete, veneranda. Continuamos en nuestros recorridos, tocando las puertas de importantes figuras del municipio de Nigua y zonas aledañas. Hemos tocado algunos temas fundamentales, comunitarios y eso, pero en este caso vamos a dar la oportunidad al deporte. Y tenemos un hombre que su nombre indica deportes, en sentido general. Cristóbal Paniagua, ¿cómo te sientes? Bien, mi hermano, gracias por la oportunidad de dirigirnos a la gente, al pueblo, y tomarnos en cuenta, claro está. Hacemos lo que nos gusta, realmente. Tus inicios en el deporte, ¿por qué? Bueno, lo primero es que soy apasionado con el deporte, ese es lo primero. Y mis inicios en la escuela básica de Nigua, con el profesor Abraham, no recuerdo ahora su apellido, pero sí recuerdo su nombre, Abraham. Era docente del área de idiomas, pero también igual apasionado al deporte. Y no existía el docente de educación física, y entonces él, pues trabajaba la educación física. Y recuerdo que ahí inicié en el área de voleibol, que parece ser que era su fuerte, y normalmente salíamos a educación física, pero era prácticamente a practicar voleibol. Ahí me inicio, ¿verdad?, en la práctica deportiva, pero siempre fui un amante del área deportiva, aunque mis padres, debo ser honesto, no fueron muy democráticos en ese, tú sabes. Había que hacer una serie de oficios antes y eso no me permitía quizá. Ya más adelante jugué mucho béisbol. De hecho, voy a la universidad OIM becado, duré casi 4 años becado por OIM en el área de béisbol, estudiando ingeniería industrial, y ya por la necesidad, porque ya en ese momento pues me había involucrado mucho más de lleno en el área de la educación física con Nelson Eri Figuereo, que ahí en el Padre Segrí voy ayudándolo. Y entonces, bueno, pues ahí me enrolo en el área de educación física y consigo una tarjeta, que era como se decía anteriormente. Ahí consigo mi primera tarjeta y me veo obligado a dejar la ingeniería industrial para especializarme, estudiar. En ese momento no existía la licenciatura en educación física, sino que existía que me parece que se llamaba en ese momento, a ver si recuerdo, profesorado, me parece que era un profesorado en el Infodos. Y entonces me voy porque tengo que hacerlo. Ya viene la presión también del Ministerio de Educación, el docente tenía que ir a estudiar, ¿no? Se hablaba de no docentes sin licenciatura en principio. Ya estamos bien avanzados, ya el docente que no tiene maestría se está quedando. Sí, se está quedando. Entonces, bueno, pues por ahí me enrolo con todo lo que es el deporte y el área de educación física. Igual, de esa misma manera, pues yo tengo no creencia, sino una
tesis, y es que el docente de educación física debe sacar la educación física de esas cuatro paredes de su centro en donde esté. Y eso yo lo puse en práctica temprano, o sea, yo me enrolé mucho con las actividades físicas y las actividades deportivas fuera del centro educativo, y de hecho eso lo llevamos en práctica durante mucho tiempo. Recuerdo que siendo encargado de deporte, trajimos entrenadores de San Cristóbal, sobre todo en voleibol. Recuerdo que Chico estuvo unos años con nosotros aquí, ayudándonos a dar la práctica de voleibol a esas niñas del mismo centro educativo. Y Miquel también nos ayudó bastante, le mandábamos muchachos para las horas de entrenamiento que tenía, le mandábamos los muchachos era como una forma de, tú sabes, sacar esa educación física de esas cuatro paredes. Tu experiencia como tal, en el Padre Segrí, duraste más de 20 años ahí. Sí. Cuéntame. No, yo pienso que esa es mi casa. Ahí guardo, bueno, ahí hicimos todo lo que somos, todo lo que aprendimos, se lo debemos al Padre Segrí, a las personas que estaban ahí. Yo siempre digo que tengo una madre que es monja, Sor Carmen. Para mí fue una segunda madre. Me acogió y no obstante que llegamos ahí por la vía de Nelson Eddy, nos acogió y nos dio confianza, nos hizo creer, ¿sabes? Nos hizo creer en el trabajo, la importancia del trabajo que hacíamos, igual que Sor Maíz, muchas experiencias ahí importantes con ellas. Y repito, esa es mi casa. Ahí yo todavía aún yo le digo que a veces la gente entiende que es de la noche a la mañana, que tú puedes, tú sabes que estamos en otro rol ahora, pero igual, o sea, no hay posibilidad alguna que tú dejes de sentir eso que sientes por un centro donde tú fuiste, y duraste más de 20 años, o sea, eso no es posible tú sacarlo y además las raíces, pues nosotros tenemos, por ejemplo, un salón de actos que la gente no sabe, no maneja la historia, pero eso lo hicimos nosotros, o sea, con los estudiantes, con kermés diseñada por... Un trabajo arduo. Sí. Y después, cuando llegaron los recursos dados de la kermés, entonces los recursos no eran suficientes y teníamos que hacer la zapata y había que empezar. La hicimos con los estudiantes. ¿Te fijas? O sea que muchos de esos trabajos se hicieron con los estudiantes. Y los estudiantes de la época, no solo el trabajo, sino también que llevaban el plato para la kermés, llevaban los amigos para la kermés. O sea que eso... igual la cancha en lo que tuve ahí se reparó 2 veces. ¿Más o menos en qué años? Pero ¿cuáles años? Estoy hablando en los 90, al principio de los 90 reparamos una ocasión picada, o sea, no estoy hablando de repararla pintada, porque todos los años la pintamos prácticamente. Estoy hablando de picarla con los estudiantes y poder rehacerla. Recuerdo que hay un maestro constructor de nombre Darío que nos ayudó bastante en una ocasión con eso y prácticamente nos hizo a mitad del costo, pero por ver esa actitud de los estudiantes, porque la picaron completa. O sea que yo le debo muchas cosas al Segrí. Yo tengo ahí además de que estudié en el Padre Segrí, porque el Segrí viene desde la playa. El centro inicia ahí a la orilla de la playa, y que fue diseñado para los hijos de las personas con lepra, pero toda esta zona, todos los muchachos de esta zona estudiaban ahí abajo, o sea que yo hasta 6º grado estoy en el Padre Segrí.
En séptimo grado entonces ya paso a la escuela básica de Nigua. Séptimo y octavo a escuela básica, ya luego en el liceo, que era en la noche, más o menos. Paniagua, sabemos que tienes un background amplio en lo que cabe. Sí. ¿Qué significó para ti involucrarte en los primeros Juegos Interescolares y por qué ya no se han vuelto a realizar? Mira, lo primero es que hay mucha confusión con el asunto de los juegos, porque yo te decía tras bambalinas que a veces lo que diseñamos las cosas, a veces somos los que menos brillamos, quizá mira, esos juegos, la idea de esos juegos surge de Cristóbal y luego surge con ello una segunda idea para poder materializar los juegos, y es la creación de la Asociación de Profesores de Educación Física. Una asociación que apenas éramos 5, pero teníamos que hacerla para poder enrolarnos en un proyecto tan ambicioso como eran los Juegos. ¿Por qué eran ambiciosos? 1.500 estudiantes. Creo que eran en ese primer momento 10 disciplinas deportivas. Si llevamos esas 10 disciplinas a los centros educativos, no existía eso. Pudiera, bueno, baloncesto, voleibol, béisbol, tú conseguías, pero no iba a conseguir fútbol, el ajedrez probablemente en uno que otro centro, pero no iba a conseguir 10 disciplinas deportivas. Entonces, ahí es donde surge la necesidad de crear esa asociación de profesores de educación física y a su vez entonces enrolar todos esos profesores de educación física para un propósito común. Recuerdo como ahora que vendimos la idea, creo que era Marcelino Báez el alcalde, vendimos la idea. En principio no fue tan fácil, estábamos bien motivados, hicimos reuniones con todos los directores de los centros educativos, aún así la cosa andaba como media lenta, tú sabes. Bueno, pues buscamos una figura, Papo, Efraín Román, buscamos a esa figura. Y no fue que la buscamos, yo recuerdo que de manera espontánea fue algo, y yo creo que me lo encontré en uno de los viajes que hicimos a tratar de motivar a Marcelino para eso. Y le cuento, yo no recuerdo ahora si Cojito estaba cerca de Papo, pero sé que alguien estaba cerca de Papo, y le cuento a Papo por qué estoy ahí. Les cuento que estamos buscando, que estamos tratando de organizar los Juegos Interescolares municipales y que estamos tratando de conseguir el patrocinio de la alcaldía. 1.500 para una alcaldía pequeña, eso es mucho. 1.500 franelas, en ese momento era un dineral, igual que ahora. Los trofeos, el pago porque era todo un engranaje, vuelvo y te repito, el pago de los técnicos que iban a ir a esos centros educativos a fortalecer el trabajo del educador, del profesor de educación física, y donde no había, entonces crear esa zapata de ese deporte X. Por ejemplo, recuerdo que en La Canela llegamos a Sabino, prácticamente el papá del fútbol aquí en Nico, trajo el fútbol a Puerta Blanca, y Sabino se encargó de ir, lo distribuimos por día en cada uno de los centros, y se encargó de trabajar, igual que en Mickey, en baloncesto, creo que había alguien más en voleibol. Teníamos como 5 o 6 técnicos distribuidos así, entrenadores más bien. Creo que duramos unos 4 meses en ese proceso para poder tener resultados en los juegos. Bueno, pues hablamos con Papo y le digo que estamos en eso y que vemos como Marcelino medio dudoso.
Tú sabes cómo reacciona Papo, ¿verdad? Sí. Papo nos agarró de la mano y nos llevó al despacho sin tocar. Sí, al despacho sin tocar. La particularidad. No, eso era nada, eso era terrible, lo de Papo era terrible en ese sentido. Y a estos muchachos hay que resolverlo. Pero eso es ya. Le dijo al alcalde de Santo Sí, Domingo. claro, pero eso es ya. Eso no hay forma de que no sea así. Bueno, a partir de ahí, pues precisamente asumió Marcelino los juegos. Recuerdo que todavía creo que debo tener todos esos archivos en la casa. Recuerdo que el tesorero era Soriano, que también puede dar fe de eso. Bueno, empezamos de una vez, empezaron a pagarle me parece que, te digo, a Mickey, Sabino, no sé si los muchachos, no sé, habían algunos de ajedrez, ahora no recuerdo quién era. El hecho que teníamos todo un engranaje y más los profesores de educación física haciendo su trabajo en cada uno de los centros educativos donde estaban. 1.500 atletas, 10 disciplinas. Bueno, pues ahí logramos asegurar los juegos, porque eso nos garantizaba los juegos, la premiación, o sea, el pago de esos técnicos que iban a trabajar y las franjas, ya que teníamos montado el juego. Ahora viene el apoyo y el visto bueno del INEFI, que es la institución que rige los docentes de educación física y todo lo que tiene que ver con eso. Nosotros estudiamos con Lara, que era en ese momento el director había sido nuestro profesor, y vamos al INEFI confiados de que nos iban a ayudar. Bueno, pues ahí conseguimos la primera piedra del camino. Nos dicen que no nos pueden ayudar porque esos deportivas no están fuera de tiempo. Tú sabes que en ese momento existía, era como decir un cronograma por mes, para cada una, por mes, trimestre, para cada una de las disciplinas deportivas. Así que como eran 10, nosotros las recogimos todas y era primer trimestre del año, creo. Así que todas esas que iban al segundo trimestre del año, él entendía que no debían ir, que no debían. Vale. Nos negaron los medallas, nos negaron una serie de cosas, no nos podían ayudar. Bueno, pues cogemos para la casa, pensando porque realmente necesitábamos otra manito, no solo la de la. Bueno, alguien nos recomendó ir al departamento hay un departamento en el Ministerio de Deporte que tiene que ver con deporte escolar y algo así. Recuerdo que en ese momento Héctor, no se me olvida el nombre porque hay un nombre aquí igualito, Héctor Pérez, era viceministro o era el encargado, el director de ese. Cuando vamos y le explicamos, el señor abrió los ojos y dice, yo tengo que estar ahí. No, sí, yo tengo que estar ahí. Todo lo que es premiación nos lo dejan a nosotros, todo lo que es esto, todo aquello, ¿no? En la utilería también, en fin. No, ya ahí nosotros bien. Pero tenemos un viceministro ya diciendo que sí, que bueno. ¿No apoyo? No, total. Y conocíamos una serie de profesores, porque en ese momento estábamos haciendo la licenciatura en el área de educación física, así de término, y conocíamos muchos profesores que confiaban en el trabajo que hacíamos. Hicimos la inauguración. Lamentablemente no es como ahora. Hubiese querido tener de verdad evidencia de esa, que no sé quién la tiene, pero alguien debe tenerla, que evidencia de esa inauguración. Estuvimos ahí prácticamente todas las autoridades del INEFI. Nos dijeron que no, pero teníamos ahí casi, cuando digo autoridades estoy hablando de casi todos los maestros. Yo creo que lo único que faltó fue el director, para que veas una cosa. Y bueno, pues eso sale en primera plana. Ahí yo tengo el segundo tropiezo. Ya en los juegos en su buena, me llamaron, alguien me llamó me echaron mi boche, tú sabes, yo era maestro.
tenía que coger ese. ¿A ese claro, nivel? Sí, claro, porque la cosa sale en primera plana y no sale el INEFI. Y estamos hablando de 1.500 atletas de las escuelas de un municipio que pues, es un impacto. Y no cuenta con esa institución que debería. No exactamente, porque no sale el INEFI, que sale en el Ministerio de Deporte, en el departamento de escuela. Pues no recuerdo ahora. Y ahí ese pleito. Usted sabe que no me puedo quedar callado. Usted me dijo que no. ¿Busque otra opción? Claro que sí, porque los jóvenes no. Y de hecho, ¿qué es lo que, por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes esos juegos? De esos juegos, todos los atletas que nosotros tenemos en el área de béisbol, los muchachos que sobresalieron en ajedrez, los que salieron en voleibol, todos son de esa época. Porque eso, nosotros duramos una semana que la gente nada más veía esa franelita, ya todo el mundo sabía, por la cantidad de franela que era moviéndose en Nigua Centro una semana completa. ¿Un impacto? Sí, un impacto total, total. Baloncesto, voleibol, ajedrez, béisbol, fútbol, softball, voleibol. Óyeme, o sea, atletismo, 1.500 atletas. 1.500 atletas creo que no llegan a los panamericanos y los centroamericanos. No, fue algo, yo te digo que eso fue lo que impactó a Efraín Román cuando le dijimos así, y él, sin pensarlo, porque me pudo haber preguntado, pero ¿de dónde tú vas a sacar a 1.500 atletas? No me preguntó nada. ¿Te llevó? No, subió de una vez, y eso no lo hizo una sola vez. Ya en los segundos, entonces vemos que realmente para poder tener menos problemática hay que involucrar otras instituciones. Y entonces involucramos a la Lotería Nacional. Papo parece que era muy amigo de no sé si era Arriba. ¿Con Francisco Javier? No recuerdo. Pero yo creo que era Arriba. Igual fue allá también con... No, ese fue peor. Ese fue peor. Yo no sé si lo puede decir por aquí, pero igual. Nosotros llegamos, él toca la puerta y la secretaria, no, él no tocó. Él fue donde la secretaria, en el antedespacho, y le dijo que le dijera Arriba, no sé si era no recuerdo ahora si era Arriba o Román. El hecho es que le dice que le diga que por favor Efraín Román está esperando. La muchacha le dice que sí, pero se detiene un poquito ahí. Y él vuelve y dice, mira, por favor, dile que Papo de Nigua está aquí. La muchacha va, pero el señor lo que le manda a decir es que espera un momentito. Oye, eso fue todo. Papo no tiró la puerta de casualidad. A mí, sí, luego me dio vergüenza ajena porque Papo se comió ese hombre. Pero tú sabes lo que es una cosa. Había un nivel de confianza posiblemente. Sí, no, total. Después supe que Papo era comandante de él. Sí, entonces. Y lo quieren afuera. Sí. Pero de ahí salimos con el señor pidiéndole excusa a Papa, que tú veas como la cosa, ¿sí? Pidiéndole excusa. Pidiéndole excusa y después aprobándole todo lo que le pidió. 1.500 franelas, no sé cuántas cosas más, en fin, eso fue para los segundos juegos, cuando no abandonó de ahí para allá, porque los primeros fueron una cosa extraordinaria, y los segundos, pues mejoramos en la parte técnica, mejoramos en la parte, porque ya había un trabajo hecho y ya había una experiencia ganada, tú sabes. Entonces, ¿por qué ya no se realiza? Mira, bueno, primero hay que creer en eso, porque son costosos. Y yo te estoy diciendo que en esa época, solo de franela, y esa era un poquito más de $500,000 de pesos. Franela, trofeo, para esa época. Yo me imagino que a esta altura de juego deberíamos, para montarlo, deberíamos estar hablando de $1,500,000 de pesos más o menos para poder montarlo. Mucho más caro. Sí, porque ahora tenemos más disciplina también.
y tenemos más docentes también, así que antes éramos 5, ahora en Nigua somos como 14, o sea que tú vas a tener un resultado, casi todas las escuelas tienen, te fijas, docente de educación física, o sea que ya tú no vas a tener que quizás contratar a tantos técnicos, y si lo hace, entonces lo va a hacer para enriquecer en términos de disciplinas deportivas el evento, o sea que es mucho más, además de que las cosas están más caras ahora, pero yo creo que sí que vale la pena, y fruto de eso es tú ver los eventos deportivos que para el torneo del baloncesto superior, que ya tenemos los muchachos que tenemos en cancha están desgastados, o sea, ya necesitamos ese relevo, pero ese relevo está en las escuelas. Nadie que me diga que están en las escuelas, porque el del barrio en la escuela está. El muchachito del barrio está en la escuela. Debe ser impulsado desde ahí. No, totalmente. Y enamorarlo desde ahí. De esos primeros juegos, yo creo que firmaron de más de 15 beisbolistas de ese equipo de ese torneo interescolar, más de 15 peloteros. ¿Por qué decides involucrarte en la parte del baloncesto? Es lo que te digo, que es que uno se apasiona con eso. Por ejemplo, y te decía que lo del Padre Segrín no es de boca, es que en el Padre Segrín los intramuros del Padre Segrín parecían juegos escolares. Los intramuros del Padre Segrín, nosotros simulábamos una olimpiada y dividíamos el centro en 2 grandes zonas, y esas zonas a su vez con equipos, voleibol, baloncesto, ajedrez, que eran lo común en cosas, atletismo. Entonces se le endorsábamos a un equipo de docentes, y ellos a su vez entonces empezaban a organizarse y a dirigir cada uno de esos equipos. Eso era como una olimpiada. Bien, sí. Y luego que ya no podíamos hacer eso, nos mantuvimos haciendo los intramuros, que son lo que rige el ministerio, que es por obligación que hay que hacerlo. Cuando digo por obligación es que están instituidos ahí en el currículum. Bien, pero toda la vida, entonces no era un solo deporte, era el todo, o sea, uno desde allá, desde el centro educativo, vengo organizando toda clase de eventos deportivos, ajedrez, baloncesto, voleibol, y eso lo llevo hacia afuera, y más bien me involucra también Nelson Eddy, porque el torneo de baloncesto en sus inicios es en la cancha de la escuela básica, de Nigua. Ahí me involucro con Nelson Eddy un primer año como ahí en el staff. Después al siguiente año la Puerta Blanca decide estar en ese torneo y no tiene quien dirija, entonces yo ahí me involucro con la Puerta Blanca ese primer año, y me hago ayudar con una serie de gente que como tú sabes, bueno, pues ahí inicio en el baloncesto per se. Ya el baloncesto sale de la básica Nigua, de esa cancha, y llega a la cancha municipal en ese momento, que es en la Sabana, al lado del distrito. Sí. Ahí hicimos no sé cuántos torneos, a fuego y sangre. Un día había luz, otro día no había que buscar las plantas, llovía, había que pagarle la mitad a los árbitros y no había dinero, y había que volver a jugar ese juego. Entonces, un desastre, pero se hacía y terminábamos bien. Uno que otras situaciones, porque siempre se va a dar en baloncesto con un juego físico, pero se hacía y con calidad, y manteníamos ese espíritu deportivo entre los jóvenes. Así me involucro en el baloncesto, y claro está,
Después de la cancha municipal, pues entonces conozco a alguien que estaba involucrado muy de cerca con mi hermana y trae a un personaje al municipio, que después esa persona fue ministro del deporte. Lo conozco vía él y me invitaron a San Cristóbal a era como una especie de exposición de sus proyectos, de su proyecto de llegar a ser ministro de deporte. Recuerdo que eran precisamente los multiusos. Bueno, pues me invitan ahí. A su vez yo invité a Morocho, que estaban dirigiendo el equipo de Vieja Gloria de béisbol. Invité a Morocho, a Murilo y Melvin. Recuerdo que invité a otras personas, pero tú sabes que hay gente que no cree en la cosa y que todo, bueno, lo invito, ellos van conmigo y con la gobernación recuerdo que en ese momento, bueno, pues distribuyen los multiusos a los municipios, Cambita tal, Yaguate tal, todo el mundo. En Nigua está, no van a mencionar a Nigua. Bueno, pues no mencionaron a Nigua. Yo me paré y ¿qué pasa con Nigua? Porque entonces ahí me preguntan, me responden con una pregunta. ¿Nigua es municipio? Yo, que estaba empapado con lo que se hablaba en la calle, no, sí, pero nosotros no lo somos, pero ya estamos en la Cámara de Diputados. Yo no sé lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo, porque había escuchado en la calle, pero estamos ya, el proyecto está en la Cámara de Diputados y no sé qué, y no sé cuánto. Y él se vira y le pregunta a una persona que ¿eso es verdad? Y la persona le asienta con la cabeza. Pues entonces pónganle un tipo C a Nigua. Entonces ya estoy contento porque aquí logramos, ya estamos metidos en el globo. Ya nos pusieron el menor de los multiusos, pero en términos de categoría, pero tenemos. Pero ahí viene una segunda pregunta que era fundamental. ¿Tienen terreno? ¿Dónde hacerlo? Sí. No, le dije que sí de una vez. Ya también. Sí, yo no sabía dónde estaba el terreno, pero le dije que sí, porque ya yo no puedo echar atrás. Claro. Y le digo que sí. Bueno, termina la reunión y cuando venimos para Nigua, entre nosotros, ahí, Murilo, no sé quién, me dice, pero, ¿y dónde está el terreno? La sede está llena de terreno, entonces el terreno es del Estado, no pedí terreno. Claro. Y realmente es así, porque nosotros tenemos ahí, que medio Nigua es de la CDE. En el vehículo que venimos, nosotros llamamos al alcalde en ese momento, que creo que era Tomás Nina, y le llamo y le digo lo que estábamos y cómo, y me dice la misma pregunta: ¿y cómo vamos a conseguir el terreno? Porque no tenemos terreno para. Digo, vamos a pedirlo a la CDE. La CDE, ¿usted cree? Vamos a pedírselo a la CDE, no perdemos nada. Porque ese terreno es del Estado. Vamos. Está bien, no hay problema. Bueno, pues entonces póngase de acuerdo con Tony Báez. Conoce a Tony Báez. Siempre ha sido deportista, independientemente de lo suyo. Porque aquí hay gente que hace política también, pero son muy comunitarios. Y Tony de una vez dice, no, se pone a las órdenes, y le digo a Tony hay que hacer una comunicación y vamos a pedir el terreno. Recuerdo. Y la llevamos a esa Sánchez. De boca. De boca se está construyan, no hay problema. Imagínate. Construyan, no hay problema. Entonces ahí se involucran una serie de personas más. Creo que estaba el mismo Tony Báez, involucra a Soriano, para buscar la forma de que la gobernadora del momento mandara un delegado. Lo conseguimos. Y tiramos todo el monte, todo un monte, y lo echamos
Ya ahí viene entonces el segundo momento, que era como la gente en la calle, qué es lo que van a hacer ahí, y al explicarle a la gente, pero ¿quién va a venir para ese monte? ¿Quién va a ver un juego en ese monte? ¿Quién va a...? Y aquí viene. Bueno, ahí tenemos el multibus, que al final es prácticamente, no, y al final esto va a terminar en el centro de Nigua, Sí. porque en la medida que se pueda habilitar esos terrenos de la sede y que, qué sé yo, habitar, esto va a quedar en el centro del municipio, o sea que, y ahí tenemos el multiuso también. Así llego, ¿qué te digo? Así me enrolo en el baloncesto, en términos específicos como baloncesto, pero yo nunca me he visto en baloncesto, ni me he visto, yo siempre me veo como en la generalidad. Yo amo el deporte. Un poco de lo de la vieja gloria. Vieja Gloria. La Vieja Gloria, Bulilo, ¿cómo se llama Dios? Morocho. Ellos realmente son lo que hay alguien que se me queda, pero ahora no, el papá de Olmedo. Ellos son los que inician el proceso de Vieja Gloria. Entonces ya yo realmente me enrolo en Vieja Gloria como colaborador. Recuerdo que en algún momento abrimos una cuentecita, para ese momento era nada, pero estábamos como encargados del área de deporte, y pusimos 400 pesos donde Bla tenía un mercadito, y vamos donde Bla, hablamos con Bla, ellos tenían ellos todos los domingos al jugar terminaban y hacían como una especie de un sancochito, una cosa, y requerían de ayuda para eso. Yo hoy hablo con Bla, 400 pesos un dineral en ese momento. Digo, Bla, despáchame 400 pesos a esta gente semanal, y ya luego yo al final de mes voy y te resuelvo. Bueno, Bla accedió a eso, y ellos tenían esos 400 pesos ahí. Así como me enrolo en la Vieja Gloria, como ese había sido mi deporte, el béisbol, eso fue lo que yo jugué mucho. Ya luego a los 38 años intento jugar, no pude jugar a los 38, ya a los 39 creo que es cuando puedo jugar, 39, 40, cuando yo me dan la oportunidad de jugar, y entonces empiezo también como jugador. Pero ahí en Vieja Gloria realmente inicio como un colaborador. Cristóbal, yo te voy a mencionar un nombre y tú me vas a decir qué significa para ti. Veneranda. Digo veneranda porque el nombre correcto, tú sabes. Sí. No, dice mi mamá. No. Mi papá, mi mamá. Y todo. Y todo, bueno. Yo tengo una máxima con los muchachos del pueblo. No importa quién. La gente le sale corriendo a los muchachos cuando lo ven con un aspecto raro. Yo por el contrario, porque digo que yo pude haber sido uno de esos. Yo me crié prácticamente en Puerta Blanca, un barrio que la gente siempre ha tenido, tú sabes, su creencia con eso. Y mi mamá amparaba a esos muchachos que vivíamos ahí en la frontera, vivíamos en la Duarte, nos amparó siempre, pero nunca nos dejó llegar más allá. Entonces cuando yo lo veo, yo asumo, yo pude haber sido uno de ellos,
yo no... Ya le daba... No, yo no, sí, claro. Lo protegía. Lo protegía. Antes, yo no sé si ustedes recuerdan, aquí hubo una época en donde había un grupo, le decían el grupo 7, que era de Puerta Blanca. Y cada vez que esos muchachos iban para allá arriba, eso era un pleito seguro. Y cuando venían de aquí, de allá abajo, de acá para abajo, siempre era corriendo. O le corrían a la policía o a los tigres, porque era una situación que traían. Y mi mamá muchas veces tuvo que esconder mucho de esos muchachos ahí. Y esconderlo, protegerlo, mentir, apoyar. Pero te repito, nunca nos dejó ir más allá. Nosotros, todavía a los 16, yo tenía que estar en mi casa. Mi casa nunca se salió de que a caminar, no. A los 16, un hombrecito ya, yo tenía que estar ahí. Yo recuerdo que para yo poder salir de mi casa, me busqué la excusa de irme a un ballet. Yo duré 10 años en el ballet folclórico provincial. Se llamaba en ese momento Salvador María Beltrán, un ballet a otro nivel. Lo dirigía Lorenzo Báez, Nelson Eddy, que estuvo ahí también. Porque aunque eso lo iniciamos en Padre Segrí con los balecitos folclóricos, una cosa, pero ahí quizás pero ya uno venía con ese deseo y cuando me veo con 16 años que no puedo, pues cojo para el ballet, ahí duré muchísimos años bailando. ¿Te refugiaste ahí? Sí, para poder salir, porque yo no, tú sabes. Entonces, pero te digo, o sea, mi mamá, eso fue a otro nivel. Todo el mundo quiere a su madre, como tú sabes, pero ella fue especial. Criar hijos sola, madre soltera, eso es terrible. Y eso, para mí, ese es mi santo. ¿Tus hermanos cuántos son? 7. Me dice que tú jugaste un papel importante con la pérdida de ella. Sí, yo temprano, mi mamá siempre tuvo un ventorrillo y nosotros sabíamos que teníamos que aportar a la casa, y éramos el mayor de los 3 que vivimos ahí con él, porque los otros estaban fuera de la casa, ya fuera del país, pero mi mamá, los 3 que tuvimos ahí con mi mamá, fue Yajaira, Edward, que creo que ustedes lo conocen, los más pequeños, y yo sabía que yo tenía que resolver. Yo agradezco a mi mamá, yo siempre fui maduro, igual cuando jugué béisbol, siempre se hablaba de que tenía la oportunidad de firmar, pero yo siempre tuve mi cabeza clara de que si no era béisbol tenía que ir temprano a estudiar. O sea, yo no iba a esperar mucho tiempo. Yo a los 18, cuando cumplí 18, no me voy. Jugué en la universidad, pero ya estaba en la universidad. O sea, no me quedé de que déjame seguir aquí y después tarde, no. Ya a los 18 yo hice una pausa en términos de ese jugador que buscaba la firma, y hice una pausa en ese sentido y digo, no, yo voy a priorizar estudiar y a través del béisbol estudiar. Pero somos ahí, te digo, me refugié también igual ahorita te decía que Sor Carmen, mi mamá, yo cuando quizás Sor Carmen conoce toda esa realidad, la persona que me apoya y me consigue esa primera tarjeta, ya yo ahí siento que ya soy maestro, ya estoy cobrando como maestro, por lo menos una. Ya lo más adelante Nelson Eddy sale del Padre Segrí, se va a Bávaro y queda esa tarjeta. Antes había muchas facilidades, ya quizás no hay tantas. Queda esa tarjeta ahí, pero esa tarjeta se coge y se lleva a Cristóbal. Si ya yo tengo mis 2 tarjetas, en fin, ahí pues prácticamente, pues mi familia comía de ahí, mi mamá, mis hermanos, eso, quizás ese ha sido mi mayor aporte. En algún momento ambos quisieron dejar la escuela,
esa parte creo que si pudiera atribuirse que es una, le dije que no, había que terminar el bachillerato al principio y después ver qué pasa. Lo de la comida yo me encargo y esa parte como que la tenemos saneada, así que vamos a estudiar todos. Ellos terminaron su bachillerato, ya después de ahí quizás fue un poquito más difícil, ya se fueron a trabajar, pero ya por lo menos tenían la posibilidad de decidir, ¿verdad?, si querían ir a la universidad o no, que no era tan fácil porque, ¿verdad?, en mi caso yo me fui, pero yo me fui porque había logrado la beca, no tenía que pagar, así que yo era que, como decimos, josear el pasaje, y a veces lo joseaba allá con los compañeros, dame 5, porque la gente pues no hay tiempos difíciles, muy difícil, dame 5 y yo con esos 5 bajaba, o sea, no digo 5, le daba 5 allí, 5 allí, que por eso es que digo que es que yo pude haber sido uno de ellos cuando me rechazan, lo peor, les rechazo a veces a los muchachos, es que yo pude haber sido uno de ellos, que yo pedí 5 también, en condiciones diferentes, pero pedí 5, ¿se entiende? O sea, sí. ¿Qué digo? O sea, pero además la gente te ayuda, te protege. Yo, la verdad es que pienso siempre en el que lo necesita, no el que no lo necesita. O sea, es como bueno, yo de repente te veo que tienes y te doy. Yo no te estoy dando, yo estoy esperando que tú me devuelvas. El dar es a quien lo necesita también, para lo que sea. Sí. Porque tú dices, bueno, ese muchacho va a ir para allí, va a ir para acá. Bueno, pero posiblemente tú le estés evitando que ese para aquí, para allá, si tú no le das 25, vaya y atraque otro. Tú sabes, o sea, que la cosa es complicada, pero yo pienso que yo no he aportado lo suficiente a mi familia todavía, creo que falta. Ojalá y Dios me dé la oportunidad de hacerlo. Pero sí, mi familia también me ha aportado muchísimo a mí. Sí. A propósito de eso, Miguelina. Mi esposa, una mujer ejemplar, una madre y una esposa ejemplar. Me ha ayudado a crecer. He crecido como hombre, como ser humano. Y bueno, ya tenemos un poco más de 17, ¿verdad? Así que ella es mi mano derecha, realmente mi mano derecha. Sí. Tienes unas niñas muy especiales que se han destacado. Sí. Habla a la gente de lo que han hecho, bueno, que han logrado. Ahí tú tienes a Crismil, que es la mayor, jugadora de voleibol de playa, campeona nacional de voleibol de playa. A mí me da a veces, ojalá ella puedan ver esta entrevista, porque a mí me da mucho, para mí es de mucho apuro a veces como venderla yo mismo. Y por eso a veces hay gente que no la conoce, porque tú sabes que la gente anda en su Facebook. Yo no suelo hacer esa, quizás Miguelina hace un poquito más eso. Y por aquí le pido excusas, pero no soy así, o sea, me siento extraño haciendo eso. Yo prefiero quererla yo. Entonces, Crismil, como te decía, campeona de voleibol, de playa, ya está en el proyecto nacional de voleibol de playa, ya nos ha representado en varias ocasiones a nivel internacional, con algunos eventos aquí en el país, y recientemente con el 4º lugar en Isla Caimán, me parece, un evento internacional. Promete muchísimo, una niña de 17 años jugando con mundialista, con olímpica. Crismil tiene mucho futuro. Es lo que me han dicho la federación y demuestra estar. Ya ha representado, como te decía, en varias ocasiones. Chris Mailey,
es la más pequeña de las dos que juegan voleibol. Recientemente estuvo en Texas, ella es selección U19 del país en el proyecto nacional de voleibol, y recientemente cogió tercer lugar en un torneo que era clasificatorio al mundial. Entonces ahí clasificaron al mundial. El mundial creo que va a ser en el 2023, y ahí estarán representando el país en el U19. Ella está en el proyecto nacional. Ustedes vieron también, ya ha estado reforzando a nivel del interior del país, y tú gozaste un poquito de ese juego de ella. Sí, recientemente hubo un torneo. Sí. Precioso, pero por demás. Agradecerte también de antemano que estuviste ahí ayudándonos y colaborando con eso. Importante para nosotros. De hecho, creo que se consiguió la plaza, fruto del montaje ahí que se hizo. Un placer contribuir. Bien. Pues, y el más pequeño, que es Christopher. Christopher ya ha representado el país en más de 3 ocasiones con la Pony. Ha sido campeón del Caribe. El año pasado en el torneo U11 fue campeón nacional y campeón del Caribe. Se hace como una serie del Caribe, y fue campeón también. Y recientemente estuvo en México, hace 4 días estuvo en México 2 semanas. Ganaron, creo que fueron tercer lugar allí en un torneo internacional U12. Sí, el Christopher, ese juega béisbol. Así que esperamos que no quite, ¿verdad? No sé. Un poquito de presión económica. Que siempre cae bien. Sí, es. Cristóbal, voy a volver un poquito más para atrás. Debe ser sincero conmigo. El basquetbol, el voleibol, las autoridades como tal. Yo no quiero que tú seas sincero y me digas si ellos están ahí y resuelven. Mira, hay que resolver. Yo siento que hay una situación con eso, porque yo soy de lo que creo que no es resolver con la presión, es resolver sin la presión. Cuando tú resuelves con la presión, pues es mucho como la roncha que se hace, es en el camino, se queda en el camino. Pienso que hace falta quizás un nivel de comprensión en el área deportiva, en todos los sentidos de la palabra, de lo que le hacemos, de los dirigentes y de las autoridades. Hay cosas que se exigen desde las autoridades, que de ninguna manera la vemos bien, pero que al final no resultan, porque el deporte tiene su forma. Bien, y cuando digo que tiene su forma es porque el deporte de por sí, desde sus orígenes, no permite centralización. O sea, el deporte, tú tienes un ministerio, y el ministerio tiene las federaciones, y las federaciones tienen las asociaciones, y las asociaciones tienen los clubes. No sé si me doy a entender. O sea, eso es una cascada de cosas. Entonces, pero abajo igual existe la cascada. Yo pienso que es como planificarse mejor, y probablemente el que me esté escuchando ahora diga, bueno, pero es que hay que decirme qué actividades tengo. No necesariamente. Sí, eso es creer en que no. Hay que creer en la gente. Es creer en la gente. Paniagua, ¿cómo tú llegas a la Junta Central Electoral o a la Junta de aquí de Nigua? Y yo siempre digo que yo le debo todo al deporte. Yo pienso que en el momento que se escogió, creo que fue 2001, en el momento que agradezco a todas las autoridades del momento, que civiles, la iglesia. ¿Hay que hacer un consenso? Sí, claro. Sí, eso no se hace si no es así. Sí, toda la sociedad civil, la comunidad política, todo. Y agradezco que a unanimidad, bueno, pues se haya mencionado mi nombre. Mejora tu estatus,
mi familia, en fin, esta es una institución, creo que la institución de mayor peso a nivel del país. Sí, claro, la Junta. Además de que es una institución que cree en su personal, capacita a su personal. Y nada, aquí estamos, intentamos hacer lo mejor posible, estar lo más lejos posible de todo lo que es la parte de colores y demás. Eso. Sí. 2 palabras, valijas y urnas, que te llega a la mente así rápido. Materiales que utilizamos en los procesos electorales y que en su momento juegan un rol fundamental, tú sabes, que casi siempre hay mucho tabú por las urnas, mucho tabú por las valijas, pero es parte del pueblo, es parte de la idiosincrasia del pueblo, por desconocimiento. En ocasiones esos materiales son, ¿qué digo? Reciben materiales a su vez que son prácticamente desechos, pero la gente asume que son eso, pero no, eso se queda en el tabú del pueblo. Si te digo la palabra tranque, dime, cuéntame, tranque. Bueno, debe ser algo que Sí, embarazoso, en ¿verdad? materia electoral, Sí. la palabra tranque, ¿ha habido tranques? No, porque bueno, los procesos electorales tienen su proceso, su procedimiento, y cuando alguien entiende que hay algún tipo de tranque, como bien tú mencionas, lo que tiene que hacer es escribir E ir a las instancias. Aquí sí, elevar su instancia y aquí hay un grupo de jueces, porque esto no, yo apenas soy un secretario. A propósito de que viene el 24, a la juventud, a la gente que es un trabajo social, un beneficio de la patria, si puedes hacer un llamado para que cuando llegue el momento de que la Junta llame, para que contribuyan a trabajar de una función u otra, para que ellos vayan preparándose y se dispongan a contribuir a la nación. Aprovechar el medio realmente para que esos jóvenes, que de hecho ya tenemos bastante, tenemos 417 de 200... Para elegir, ¿eh? Sí, para elegir. De 200, ¿cuánto? 250 creo que necesitamos, más o menos. Pero hay mucho. Sí, no, y claro, tenemos un colchón, creo que ya tenemos el colchón adecuado, pero tenemos, repito, 417. O sea que la gente aquí le gusta trabajar en los procesos. Nosotros nunca hemos tenido esa dificultad aquí. A veces hay gente que tiene miedo. Sí, pero aún con el miedo, fíjate cómo es. Por eso te digo, mucho tabú. Resulta que entonces nosotros hemos tenido muchos que han venido a nosotros con ese miedo y al final terminan diciendo no, pero yo pensé que era diferente. Sí. Los partidos políticos lo han madurado. Sí, Sí, total. No, bueno, te puedo hablar del municipio. Bueno, vamos al municipio. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que se ha madurado bastante. Para nuestro botón, nosotros, ¿cuántos procesos tenemos? Solo hemos tenido un solo incidente, si se quiere, y prácticamente fue un incidente no aislado, pero sí no era un incidente proceso electoral per se. Entonces el que se ve la puerta blanca por el oro, o sea que sí, pero fue una situación que venía arrastrándose, ¿sabes? Entonces eso se ha madurado bastante. Los políticos igual se han madurado bastante. Mucho. Digo, las circunstancias también nos han hecho madurar. Vi ahorita que enfatizabas mucho sobre dar oportunidad a aquellos muchachos que no lo ves como una amenaza, un peligro. Dirígete a esa cámara, envíale un mensaje a la juventud como tal, referente al deporte, a sus padres, a ese cuidado, ese respeto que se debe tener. Bueno, mi recomendación para los padres, en principio, inducir a sus hijos a la práctica deportiva. Alguien dijo
que solo el 2% de los que hacen actividades físicas, deporte, delinquen. O sea, usted tiene el 98% a su favor si permite o si induce a sus hijos a hacer actividad física o el deporte. Y a los jóvenes que quizás no tengan esa facilidad de tener ese padre que haga eso, porque sean ellos mismos los que puedan hacer eso, lo que se motiven a hacer actividad física, deporte, no importa cuál, puede ser ajedrez, puede ser, ¿cómo se llama? Tablero, usted lo haga en su casa, no importa cuál, lo más importante es que usted pueda hacer algún tipo de actividad física, por salud mental, por salud física, por salud emocional. Bien, o sea, eso, hacer actividad física, no importa qué, en grupo, solo, en familia, mucho mejor, pero hacerla, porque sus frutos están ahí. No hay forma de que a usted le toque ese 2%, no creo que sea a usted que le toque ese 2%. Hay que arriesgarse a coger el 98%, ser uno de ese 98%. Cristóbal Variado, a nosotros estamos sumamente agradecidos de que nos hayas abierto las puertas, conversemos de esa manera amena en como lo hemos hecho, y hemos aprendido del tiempo que estuvimos conversando. Es un gran mensaje, me he llevado, nos hemos llevado, que mira, Camarógrafo también yo sé que va a aprovechar toda tu experiencia, todo lo dicho. Un honor para nosotros el que nos hayas recibido, y eso tendrá su fruto. No, el honor es nuestro, y yo agradecido que ustedes hayan pensado en mi nombre, y que, bueno, hayamos podido conversar. Y yo sé que hay cosas que se quedan, pero en cualquier otro momento volvemos a conversar. ¿Verdad que sí? Gracias, doctor. Gracias a ti, hermano, gracias a ti.